estamos, bienvenidos. Hoy estamos en la octava sesión de la Cátedra Falcorta sobre Sociología Pública y el tema, como saben, será desplazamiento y restitución de tierras. Tenemos con nosotras dos invitadas, o con nosotros dos invitadas de lujo. Por un lado, Paula Tinte, a mi derecha, estudió su pregrado y su maestría en Múnich, Alemania, en la Ludwig Maximilians Universidad, en total pregrado, sociología y maestría en sociología. Desde entonces viene estudiando el tema del desplazamiento. Su tesis de grado se llamó Ayuda entre ilusión y lucha, el horizonte de experiencia y expectativa de los desplazados en Colombia en estudios etnográficos. Paula trabajó como joven investigadora en el Centro de Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario y es actualmente profesora de métodos cualitativos de nuestros estudiantes también en la Universidad del Rosario. Ha trabajado en el proyecto de desplazamiento forzado y memoria histórica en el Centro de Memoria Histórica, antes Grupo de Memoria Histórica, y allá se ha encargado de un tipo particular de desplazamiento que ha sido, o tipo particular de consecuencia del conflicto, que ha sido por ahora bastante invisibilizado, como es el desplazamiento intraurbano. Ustedes leyeron el texto que Paula nos asignó sobre violencia y las complejidades del conflicto urbano en Medellín. Hoy Paula nos hablará de esas complejidades y de los procesos de desplazamiento que ocasionan y de las posibilidades de intervención en ese problema. Nadia Rodríguez, a mi derecha inmediata, es antropóloga de la Universidad de los Andes y tiene un doctorado en sociología de la Universidad de París I, La Sorbona. Es una experta en temas rurales en Colombia, aunque también ha investigado sobre organizaciones campesinas en Costa Rica. Una de sus asignaturas más taquilleras acá en la Universidad del Rosario, y de hecho trajo su hinchada de estudiantes, es la asignatura Mundos Rurales. Actualmente está trabajando junto a su semillero de estudiantes en un proyecto sobre el tema de restitución de tierras y ley de víctimas aquí en Colombia. Ha publicado diversos artículos sobre estos temas en revistas como la Revista Centroamericana de Ciencias Sociales, Economía Rural y el Anuario de Estudios Centroamericanos. Además de este tema, le interesa muchísimo la investigación aplicada, es decir, aquella que en la tipología de Puraboy estaba a veces en la sociología pública, a veces en la sociología de las políticas públicas. Pero Nadia lo trabaja desde un punto de vista que es difícil de encontrar y es muy en relación también a la sociología profesional, integrando en su investigación los cuatro tipos de sociología, también la crítica, que Puraboy presenta en el artículo que dio origen a esta cátedra. Entonces, sin más, los dejo con Paula y Nadia, pues van a hablar por 20 minutos cada uno más o menos, y luego empezaremos con los comentarios que hoy están a cargo de Diana y de Lucy. Gracias. Bueno, ya la presentación la hizo María José. Voy a utilizar un poco más de tablero porque tuve un problema técnico con la caída de la luz, entonces no pude traer la presentación que tenía preparada, pero digamos que la causa todavía sigue acordarse de lo que me prepara la noche anterior. Entonces vamos a hacerlo de esta manera, exactamente. Entonces, bien, yo quería hablarles inicialmente del punto con el que terminó María José, y es el tema de la relación de esta tipología que construye Puraboy sobre las cuatro formas de sociología que encuentra. Y para decirles que hay una relación importante en esa tipología entre dos factores que son muy importantes para la investigación social, que son la distancia y el compromiso. Hay un autor, un antropólogo que se llama Didier Bazin, que también trabaja otra tipología distinta a la de Puraboy y no se acerca, digamos, a estos cuatro tipologías, pero se acerca a otras cuatro denominaciones que él construye, y es una tipología interesante de cruzar con la de Puraboy. Y él dice que lo que construye, a diferencia de Puraboy, que construye
tipología entre las formas de conocimiento y los públicos hacia los que se orientan esas investigaciones, Fasan construye una tipología que es distinta, que la hace en un plano cartesiano, en el cual él dice, uno de los ejes de este plano es el compromiso, y el otro plano es la distancia. Entonces, por la distancia se refiere, a la distancia objetiva, a esa distancia que quiere tener el investigador social crítico en la tipología de Burawoy, en la cual dice, mire, yo soy un observador de la realidad social, yo soy un crítico de la realidad social, y entonces yo quiero dar cuenta de esos procesos, reflexionar sobre ellos y criticarlos, y en el extremo más crítico está la sociología crítica, que es la que critica los propios conceptos analíticos de la sociología. Ayer me enseñaron eso. Listo. Y en el campo del compromiso está la idea, una idea que no es de Fasan, es una idea de Elías, de Norbert Elias, que es que el investigador social se mueve frente al compromiso que genera frente a lo que está investigando, a los problemas que está investigando y a los sujetos con los que está investigando. Entonces, Fasan dice, al igual que Burawoy, que hay distintas maneras de posicionarse frente a ese espacio de la investigación social. Y entonces él va a decir, mire, hay un investigador no hay un investigador que no tenga ningún compromiso. Ninguno de nosotros, ninguno de los que ha estudiado ciencias sociales o los que se convierten en científicos sociales, no es posible el investigador sin compromiso. Algún compromiso tiene con la realidad que estudia, pero puede que se sitúe en una posición muy crítica. Entonces ese investigador estaría ahí. Incluso la sociología crítica de Burawoy pues estaría ahí criticando los propios conceptos de la sociología. Y luego está en el otro extremo pues el investigador que está con menos distancia objetiva, digamos, y con mucho compromiso con la sociedad que investiga. Y aquí uno podría poner a personas como Orlando Fassbender, por ejemplo. Orlando Fassbender también hacía una reflexión crítica, pero digamos que en muchas de sus investigaciones y en la IAP, él se situaba mucho más del lado del compromiso. ¿Para qué les hago este plan? Para mostrarles, y es un poco lo que quiero hablar en lo que me pasa a mí personalmente, y es que yo no puedo situarme fácilmente en uno de estos puntos. Para mí, en algunos momentos de mi vida, he tenido que estar más del lado del compromiso, por ejemplo, con las organizaciones campesinas, o con el desarrollo local cuando hemos hecho proyectos en el Codito, algunos de ustedes han acompañado esos procesos. Y hay momentos en los que también tomo más distancia para ser mucho más crítica y mucho más reflexiva. Y entonces, digamos que esto es para decirles a ustedes, jóvenes científicos sociales que se están formando, que uno puede posicionarse en distintos momentos de su vida académica y de su vida profesional, en distintos puntos de este plano cartesiano, en el cual a veces tendrá que estar más del lado del compromiso, a veces tendrá que estar más del lado de la sociología pública para visibilizar unos debates ante los públicos, y en otros momentos tendrá que ponerse mucho más del lado de la reflexividad para producir conocimiento académico. Yo creo que es importante saber que tenemos esa posibilidad, que no tenemos que ser solamente puramente críticos para ser académicos, ni que tampoco tenemos que ser completamente militantes para estar comprometidos con la sociedad o con el problema con el que trabajamos. Entonces, esa era la pequeña introducción que les quería hacer con respecto a lo que para mí ha sido la historia de mi ejercicio y de cómo yo entiendo la sociología que hago. Es una sociología que se mueve en esos ámbitos y que a veces, en los cuales a veces me veo abocada a hacer más intervención o consultoría, porque me parece que a veces la investigación académica no llega a esos espacios, y me parece, y lo veo en muchos de mis estudiantes, cuando los estudiantes que están aquí presentes son los de mi clase de diseños de proyectos de intervención, no son los de sociología rural, pero eso lo aclaro porque todos ellos siempre me dicen en clase, es que mire, yo estudié sociología para cambiar las cosas, no solamente para verlas y analizarlas
y tener una perspectiva crítica sobre ella, sino yo quiero hacer cosas, yo quiero cambiarla. Y eso es el ejercicio que estamos haciendo en esa clase, es tratar de diseñar proyectos de intervención. Ahora, no significa que hacer un proyecto de intervención sea o hacer antropología o sociología aplicada, puramente aplicada, nuevamente me remito a la tipología de Burawoy, signifique alejarse de la perspectiva crítica. Es decir, uno puede hacer investigación aplicada también combinando unos marcos críticos. Bien, entonces, ahora les voy a hablar entonces del tema de mi investigación, ya habiéndoles aclarado que la postura, digamos, se mueve, o mi postura, se mueve dentro de varios de esos campos de la tipología de Burawoy y de la tipología de Didier Cassagne. Entonces, bien, el texto que yo puse le di a María José para que lo pasara, lo circulara a las personas que venían el curso, no es un texto mío, pero es un texto que ejemplifica muy bien este debate de la antropología pública y de la antropología aplicada, que es el resumen del informe de desarrollo humano de PNUD, que lo hizo el profesor Absalón Machado con un equipo grande de investigadores, donde empezó a visibilizarse, digamos, el profesor Machado llevaba 40 años de su vida investigando la problemática rural en este país, y desde la academia, desde una perspectiva académica, pero también desde la perspectiva de la consultoría. Y este informe es el producto de una consultoría, un proyecto más de intervención en el sentido de que lo que buscaba era buscar una observación de todo, del índice de desarrollo humano, pero centrado en el problema de tierras. Entonces allí, este informe, digamos que si uno lo lee, esto no está plasmando solamente la investigación de un grupo de expertos que salieron a campo en un momento dado a recoger datos sobre la tierra. Esto recoge la carrera académica de un investigador que se ha movido en esas dos dimensiones que hablábamos, entre el compromiso y la práctica, entre hacer público y sacar al debate público actual todas estas investigaciones y estas denuncias de alguna manera que él había venido haciendo los últimos 40 años. Entonces, bien, el informe, digamos que es clave porque pone sobre la mesa el debate, un debate que durante mucho tiempo se invisibilizó de las esferas académicas y también de las esferas públicas, que es el tema de la desigualdad en la tenencia de la tierra. Digamos que uno de los temas, siempre todos los proyectos de desarrollo rural y las políticas de desarrollo rural de los últimos 20 años, lo que nos han dicho es que somos un país que se está desagralizando, que se está desruralizando, donde el campesino está desapareciendo y donde cada vez, digamos, giramos en torno a unos centros urbanos e industriales. Entonces, el primer punto importante de este informe es justamente señalar que somos un país más rural de lo que queremos pensar que somos. Y luego eso tiene, digamos que tiene también otro componente importante, que es el tema de la concentración de la tierra. La concentración de la tierra es un fenómeno que viene muy fuertemente, digamos, tiene una tradición colonial. La concentración de la tierra no es una cosa de los últimos 20 años, es una tradición histórica que se crea con las encomiendas durante la colonia y que van a heredarse, la misma estructura agraria de la colonia se va a heredar en la naciente república, digamos, durante todo el siglo XIX y la primera parte del siglo XX, y se va a mantener esta estructura de concentración de tierra. Y luego hay algunos intentos de modernización del agro durante los años 50 y 60, hay intentos de reforma agraria fallidos, prácticamente todos, y en los últimos 20 años vamos a asistir a un proceso de reconcentración de la tierra, que es lo que el informe quiere señalar. Quiere mostrar cómo ha habido un proceso de reconcentración y de acaparamiento de tierra, que además lo que está detrás es un proceso de despojo al pequeño campesino. Entonces, este debate puso sobre la mesa una serie de puntos
que son muy importantes. Digamos que para el debate público fue muy importante el informe en el momento en que salió. El informe sale a finales del 2011, cuando acababa de ser aprobada, en junio del 2011 había sido aprobada la ley de la 1448, que es la ley de víctimas, y en esa ley de víctimas había un capítulo particular que era el capítulo de la restitución de tierras. Ese capítulo tiene, todos sabemos que la ley de víctimas viene acompañado de un proceso primero de reconocimiento del Estado colombiano de su responsabilidad frente al conflicto, y segundo, de tratar de saldar esa deuda, pero con muchas limitaciones a su alrededor. Ustedes ya han visto los debates que se han suscitado tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, como desde los mismos académicos han criticado muchísimo la ley, cuáles son todas las falencias, digamos que, y los riesgos que conlleva la ley. Pero lo interesante allí es que este debate académico, que se venía gestando, ya les digo, desde 40 años atrás, viene a apoyar esa discusión. Y entonces, digamos que la discusión empieza a hacerse mucho más interesante porque la gente ya tiene datos. Otro de los datos importantes que da el informe de desarrollo humano, además de decir que Colombia es más rural de lo que creemos, es que dice que en Colombia hay una relación inversamente proporcional entre el índice de desarrollo y la concentración de la tierra. Es decir, que a mayor concentración de la tierra, menor es el desarrollo humano. Y el informe nos pone a todos los países de América Latina primero y a los países del mundo, y Colombia aparece como el país donde existe la mayor desigualdad en la propiedad de la tierra. En el índice de Gini de tierras, que es la desigualdad de la tierra, Colombia tiene el 0.87%, que es uno de los más altos del planeta, y contrastado con el índice de desarrollo humano resulta que Colombia aparece en el primer lugar de la lista de los países con mayor desigualdad en la concentración de la tierra y menos índice de desarrollo humano. Otro de los datos interesantes de este informe, y que van a poner sobre la mesa todo el debate de tierras, digamos, a nivel político, pero también a nivel público, es el tema de las cifras que nos dan sobre la concentración. La concentración misma, en este momento, el 80% de los pobladores rurales tienen el 10% del área rural cultivable. Es decir, una gran cantidad de personas tienen muy poca área para producir. Mientras que el 0.86 de la población tiene el 52% de la tierra, es decir, unos poquitos concentran el 50% de la tierra que es productiva en este país. Entonces, eso lo que mostraba era que definitivamente hay unas élites que concentran la tierra y estas élites han despojado a esos pequeños campesinos que son los más, es el 80% de la población, que concentra un 10% de la propiedad de la tierra. El otro argumento muy importante de este informe es el hecho de que Absalón Machado y otros autores como se me fue el nombre, Ana María Ibáñez, sostienen la tesis y lo demuestran a través de las citas y de los informes, que el conflicto armado el despojo no fue una consecuencia del conflicto armado. Es decir, no fue que había un conflicto en el escenario rural y a raíz de eso se despojó a una serie de campesinos. Lo que demuestra este informe es que había unos intereses por la concentración de la tierra y que fue más bien el conflicto, el escenario para invisibilizar el interés real, que era el despojo y la concentración de la tierra. Es decir, que fue más, no es como hemos pensado que el desplazamiento es como un producto de la guerra. No sé si después tú vas a tocar el tema. Seguramente podremos debatir después más largo sobre ese punto, pero me parece que es clave.
porque es lo que dijeron los gobiernos durante muchos años, es esta gente que está llegando, estos 5 millones de personas desplazadas, son el producto del conflicto armado. Y no es cierto. Las cifras lo que demuestran es que el conflicto armado fue el escenario propicio para generar todo ese despojo y toda esa violencia exacerbada, pues que ya todos conocemos de las masacres paramilitares, que dieron origen a una mayor concentración de la tierra. Entonces todo eso está demostrado en el informe y todo eso ha sido muy interesante en la escena pública porque esto ha puesto en cuestión qué es lo que hay detrás de la ley 1448, qué es lo que hay detrás de la ley de víctimas y qué es lo que hay detrás de la política de restitución de tierras. Entonces, hay varias hipótesis. Una de ellas es que la restitución de tierras lo que busca es de alguna manera legitimar ese despojo que se produjo, es decir, legalizar esos predios que fueron despojados a través de un proceso en el cual vamos, por medio de la restitución, vamos a legalizar la propiedad, porque otro de los puntos centrales que muestra el informe de desarrollo humano es que el 80% de la propiedad rural no poseía ningún tipo de registro, ninguno. Ustedes oirán hablar, de pronto los que estén más relacionados con temas jurídicos, oirán hablar de las calidades de la propiedad jurídica, que son la tenencia, la posesión, la ocupación. Esas son distintas formas de propiedades en las cuales históricamente el campesino, yo tenía una tierra, yo se la vendía al señor y yo le hacía una promesa de compraventa en un papel, la firmábamos los dos, él me pagaba, las tierras eran de él, él sabía hasta dónde llegaban las tierras, pero nunca fuimos a legalizarlas frente a un notario. Entonces, sabiendo que el 80% de la propiedad rural tenía esa característica, que no tenía títulos legales, pues lo que viene a ser el proceso de restitución es a producir esos títulos legales a favor de los demandantes. Yo quiero, ya no me queda mucho tiempo, pero quiero hablarles un poco también de las cifras y de las diferencias de las cifras que se manejan en referencia al despojo y al desplazamiento. Quiero mostrarles las cifras de CODES, que es una ONG, digamos, que hace la veeduría sobre todo este tema de los desplazados, y las cifras del gobierno para que veamos cómo hay diferencias importantes, digamos, en las cifras que se manejan del fenómeno. Entonces, CODES nos dice que entre 1991 y 2010 se desplazaron cerca de 5.800.000 personas, que corresponden ellos abandonaron 6 millones de hectáreas, más o menos. Y eso correspondería más o menos a 1.300.000 hogares que fueron en su totalidad desplazados, digamos, y que fueron a otros lugares. ¿Qué nos dice el gobierno y qué nos dice la ley de víctimas que va a hacer en los próximos 10 años? Ellos hablan de 4 millones de personas desplazadas, hablan de 3 millones de hectáreas que van a devolver mediante el proceso de restitución de tierra. Estamos hablando de la mitad de las que habla CODES, y el gobierno habla de 350.000 demandas de restitución de tierra que van a cursar, digamos, y a las cuales van a dar trámite jurídico y administrativo durante los próximos 10 años, que son los que tiene vigencia la ley 1448. Eso muestra que de alguna manera todos estos datos que sacamos de los informes de CODES, pero también del informe de desarrollo humano, es importante contrastarlo con las cifras que nos da el gobierno, y es necesario ponerlos a discutir, es necesario que se pongan a discutir todos esos factores para saber hasta qué punto esta ley de víctimas sí es una ley que tiene que va a tener, digamos,
yo estoy exento de culpa, entonces la ley ahí me exonera de una serie de compromisos para la restitución de la tierra. Hay otras figuras como, por ejemplo, si esas tierras las compró Chiquita, Chiquita es una gran empresa multinacional agroindustrial. Esta empresa compró esas tierras y no sabía que estaban a 10 kilómetros del salado y además invirtió un montón de plata en cultivos de banano en esa tierra. Pues la ley dice también, no, pues esa inversión que hay sobre la superficie de la tierra no se le puede restituir al campesino porque no es suya. Esa se la queda a la empresa. Entonces, ¿qué le queda al campesino? Al campesino yo le doy la escritura de la tierra porque es lo que me dice la ley, pero al campesino le toca arrendarle esa tierra a Chiquita porque Chiquita ya tiene una inversión hecha en ese precio. Entonces, hay una serie digamos que si bien la ley es loable y la ley tiene unos avances jurídicos importantes con respecto a la jurisprudencia que hablé anteriormente y sobre todo con respecto al reconocimiento de la responsabilidad del Estado frente al conflicto, la ley tiene muchas limitaciones y yo los invito a que estén muy atentos al debate porque es que este debate, así como lo dice Uraoy, este debate se está dando públicamente. Este debate todos los días en la prensa hay algún artículo sobre este debate. Entonces, al que le interese profundizar sobre el tema, me parece que es un momento válido más cuando estamos en un contexto de negociación de paz, donde el primer punto de la agenda es justamente este, es el desarrollo rural y la tenencia de la tierra y cuál es el modelo que vamos a adoptar ahora que estamos en un contexto en el que las FARC podrían potencialmente convertirse en un actor político. Entonces, me parece que es interesante visibilizar este problema. Me parece que el trabajo de Absalón Machado ha visibilizado muchísimo la temática y que los medios y la comunidad académica se han encargado también de visibilizar muchísimo el tema. Y termino diciendo que, bueno, nosotros dentro del marco de la investigación que estamos haciendo es una investigación mucho más institucional. Nosotros estamos haciendo una etnografía institucional de la institucionalidad que está a cargo de la restitución de la tierra. Y en el marco de ese proyecto estamos haciendo unos debates, una serie de debates. Yo no sé si ustedes han asistido a algunos de ellos, pero hicimos un debate con la academia, hicimos otro debate con las instituciones públicas, hicimos también un debate con la sociedad civil representada en las ONGs que hacen seguimiento a la ley y hicimos otro debate con las organizaciones de víctimas. Y en esos debates hemos podido contrastar, digamos, no tengo tiempo de presentarles todos los resultados de estas investigaciones, pero todo eso lo pueden encontrar en internet, están los debates, están grabados. Y es muy interesante confrontar las oposiciones y las críticas que toda serie de actores han hecho frente a la misma ley. Y justamente la semana pasada hubo un evento aquí en la universidad donde trajeron iba a venir el expresidente Uribe y también vino el expresidente Samper y vino el señor Laforín, que es el presidente de Teherán, y expusieron su punto de vista sobre la ley. Y es muy interesante ver cómo la extrema derecha y la extrema izquierda se juntan todos para darle palo a la ley y para darle palo por distintos motivos. Pero me parece que allí hay un tema interesante para que nosotros empecemos a mirar cuáles son todas esas posturas que surgen a partir de ese articulado político que está a la orden del día, digamos, y está en los medios de comunicación. Pues bueno, voy a terminar ahí y espero que luego en las preguntas podamos profundizar un poco más. Pues yo preparé una presentación, pero es bastante sencilla, realmente es más como porque me derivo consultor de la presentación. Entonces, bueno, básicamente, como decía María José, yo he estudiado sociología, tanto pregrado en el posgrado y pues desde la maestría he trabajado en temas de desplazamiento forzado y los últimos 2 años he colaborado en un proyecto sobre desplazamiento forzado y memoria histórica en el Centro de Memoria Histórica.
ciudad, y fue reconocido a partir del 2003 a través de la sentencia T268, que surgió a raíz de una tutela de un desplazamiento masivo intraurbano que hubo en el barrio de Medellín. A partir de ahí, digamos que hay un reconocimiento del desplazamiento forzado intraurbano como una forma de desplazamiento, porque hay una acción una coacción que hace a la persona huir de su hogar y se queda dentro de las fronteras nacionales. Por ende, la Corte Constitucional también dice que el desplazamiento dentro de la misma ciudad es un desplazamiento forzado, y por lo tanto las personas tienen el mismo derecho que cualquier persona desplazada, urbano, rural, urbano, en cualquier otro tipo de trayecto que hagan, y tienen derecho, digamos, a participar pues a acceder a las ayudas y a los programas que tiene el gobierno. En términos de respuesta institucional, más allá de esto no ha pasado mucho, ¿sí? Digamos que la política pública no se ha formulado un programa de política pública especial para el desplazamiento forzado intraurbano. Ha habido desplazamiento forzado, digamos que unos avances en Medellín, pero en términos generales se sigue manejando como una forma más de desplazamiento forzado, pero no se le ha dado como un trato especial. Y en términos académicos, al mirar qué se ha hecho sobre intraurbano, se encuentra un trabajo grande en Medellín. Ateortúa pues ha trabajado bastante, y hay muchos otros autores ahí en Medellín que son los que más han trabajado el intraurbano, pero sobre el resto del país no hay mucho. Y no hay casi nada, y tampoco hay muchas discusiones conceptuales sobre qué es, cuál es la definición y qué pasa con esas personas que se desplazan intraurbanamente. Entonces, más bien en términos académicos ha sido un pobre la producción, y pues no es mucho lo que se encuentra al respecto. También tenemos un problema grave de subregistro, como Nadia mencionaba, pues hay diferencias grandes en las fuentes que tienen las estadísticas sobre el desplazamiento forzado. Están las oficiales de lo que era Acción Social, que ahora es la unidad de víctimas, y están pues la de CODES, que hace el monitoreo. Y en términos de intraurbano, pues nuevamente, como es una cosa más reciente, en los formularios de registro y todo esto, pues empezaron a implementar como una forma de hacer el seguimiento, de registrar a la persona que se desplazó intraurbanamente, empezar a mirar los trayectos, pero digamos que las cifras que existen son muy pobres respecto a lo que realmente, a la dimensión real de lo que ha sido el fenómeno. Entonces tenemos pues un problema grande, los investigadores, sobre todo si queremos trabajar cuantitativamente, porque hay que pues tener en cuenta que con las cifras que trabajamos seguramente estamos dejando un número importante de personas que se desplazaron por fuera, y pues a eso hay que agregarle como un punto de discusión, y es también la evaluación de la declaración para que los acepten, para que los declaren desplazados. Entonces, muchas veces como las personas se desplazan dentro de la misma ciudad y no llegan a una parte nueva, a una parte lejana que no conocen, sino van a donde familiares, van donde amigos, van donde conocidos, no saben que eso también es desplazado, no van, no declaran, no exigen, digamos, los derechos que tienen, entonces tampoco declaran. Entonces hay mucha gente que después se entera que ha podido declarar, o que después declara, pero que realmente en el momento de huir y de reubicarse dentro de una misma ciudad no son conscientes de que eso es calificable como desplazamiento forzado intraurbano. Entonces, básicamente en términos generales, el fenómeno ha sido bastante invisibilizado, tanto política como mediáticamente. Si uno mira la prensa, pues nuevamente reitero que el caso de Medellín es un poco distinto, porque sí se ha encontrado bastante y ha sido más visibilizado también en términos de la respuesta, pero en el resto del país no. En el mismo Bogotá hay bastante desplazamiento intraurbano, en Buenaventura es altísimo también, y simplemente nadie habla al respecto, y tampoco hay una respuesta clara de las ciudades sobre cómo manejar este problema, sino simplemente cuando hay un masivo, pues se ven casi siempre cortos de respuesta, y las instituciones pues se ven un poco como pues sí, no pueden responder adecuadamente porque se ven desbordadas por la magnitud
Normalmente, digamos, en Buenaventura los masivos son de 5.000 personas, de barrios enteros, y pues llegan a la defensoría y no tienen, digamos, cómo responder ante estas emergencias. Entonces, eso es un poco, en términos generales. Vale, gracias. Ahora, pues, sobre las causas y qué puede causar el desplazamiento forzado intraurbano. Entonces, creo que ahí es importante lo que tú dijiste, porque es un poco lo que yo quería mostrar con el texto que puse para que leyéramos, porque también apunta a decir, no es simplemente que el conflicto político se metió a la ciudad y por eso es intraurbano, sino que hay un trasfondo tras de eso y que eso se suma a y se articula con conflictos preexistentes también en la ciudad y con intereses propios del ámbito urbano y también relacionados con las políticas nacionales de desarrollo y de comercio y económicas. Entonces, digamos que en un principio pues se habla mucho también, sobre todo en el caso de Medellín, de la urbanización de la guerra, que los actores armados del conflicto armado entran a la ciudad y son los que generan la violencia que va a generar el desplazamiento forzado intraurbano. No obstante, en la misma ciudad nos encontramos con otro tipo de modalidades de violencia que son propias también del ámbito urbano, digamos que de una historia de desarrollo y urbanización excluyentes y desiguales. Tiene su propia violencia en las zonas periféricas y pues eso permite, digamos, que la entrada a los actores y a los sectores armados y digamos que eso era en la visión clásica de lo que se había hablado hasta el momento. La propuesta de Blair de concentrarse, Blair y sus colegas, de concentrarse en las conflictividades urbanas, trata de romper un poco este simple, digamos, pues no es simple, pero pues, trata de voltear el problema en el sentido de decir, no es solo que vamos a ir a ver qué actores del conflicto entraron a hacer qué, sino vamos a ver es qué conflictos ha habido y cómo se articulan estos entre sí. O sea, no es solo el hecho de que un grupo haya entrado a la ciudad, sino es en qué barrio se sitúa, por qué estructura nueva desarrolla, con quién se relaciona, por qué, y ahí entran a jugar un papel, una serie de intereses y de actores no solo armados, ¿sí? También pueden ser del sector privado, público, no solo legales, sino también, no solo ilegales, sino también pueden estar los legales. Entonces hay una implicación de diferentes modalidades de violencia y formas de articulación particulares entre los conflictos. Entonces nos cambia un poco la mirada de actores a ver cuáles son esas relaciones que se dan en el ámbito urbano, que pues de por sí contienen como violencia, son diferentes modalidades de violencia y entran a generar el desplazamiento, o digamos por esta articulación se genera el desplazamiento forzado intraurbano. Entonces, bueno, ahí teníamos los múltiples intereses, entonces, en este sentido, y es otro punto que me parece interesante respecto a lo que presenta Nadia, es invitarlos a pensar en el espacio urbano. Normalmente, pues, en el conflicto se ha pensado en el campo, en lo rural, en las tierras, en lo rural y demás, pero pues es cierto que en la ciudad también hay mucha violencia, también está la violencia derivada también del conflicto armado, y es importante pensar qué significa el espacio urbano para que se dé el desplazamiento forzado intraurbano y para que esta articulación entre los conflictos se den. Entonces el espacio urbano es un espacio altamente densificado en comparación al rural. Digamos, en un espacio pequeño viven muchas más personas. El control territorial es mucho más micro, por decirlo así, es en un espacio más pequeño. El control social también, entonces yo estoy hablando de que controlamos casas, controlamos barrios, controlamos calles, controlamos esquinas. Entonces es una forma, digamos, fácil de poder hacer un daño muy grande a mucha gente, y a la vez también es una forma de complejizar mucho esas relaciones, creando barreras, fronteras invisibles, involucrando muchísimo a la población y creando relaciones muy estrechas entre la población y actores que ejercen la violencia, tanto así que a veces pues también se pierde. Es muy factible ver que es miembro de un grupo, es el hijo de
de alguien que fue violado por el del otro grupo y es novio de la prima del que es también del otro grupo. O sea, realmente a nivel micro es impresionante ver cómo estas relaciones se tejen muy, muy fuertemente y el espacio urbano se presta para eso. Y asimismo pues hay una multiplicidad de actores en este mismo espacio. Es muy fácil encontrar muchos tipos de actores en un espacio muy pequeño. Dentro de las afectaciones, pues esto obviamente es una cosa muy breve de lo que vamos a mencionar de afectaciones, porque pues los daños pues merecen como una presentación por sí misma, pero digamos que estando tan juntos, tan densificados en un espacio, las mujeres, los niños, niñas y jóvenes y los líderes se ven muy afectados. Entonces, naturalmente se ven en el día a día de esa violencia, no van a una guerra a luchar, no van, sino desde cero están ahí en la puerta de su casa conviviendo con los actores y su cotidianidad se ve totalmente alterada. Y cuando se desplazan dentro de la ciudad y llegan a otro sector de la ciudad, no es que lleguen a una parte donde necesariamente es mejor, están llegando a una parte donde muchas veces simplemente es una parte que pronto va a llegar lo que ya vivieron y nuevamente se tienen que desplazar. Personas desplazadas interurbanamente en muchísimos casos son personas revictimizadas que ya tienen una historia de desplazamiento, que han venido, por ejemplo, de una zona rural a la ciudad, o se han tenido que desplazar dentro de la misma ciudad, o han tenido que salir a la ciudad y retornan a la ciudad. Entonces son personas que han tenido varias trayectorias con esto no quiero decir que los hombres no estén afectados. Los hombres normalmente son los que se involucran en los grupos armados y son los que están pues bueno, haciendo la confrontación y por lo general son los que desaparecen, mueren y las mujeres pues quedan a cargo de los niños, niñas, de los jóvenes y nuevamente el ciclo empieza porque pues a los jóvenes los involucran desde muy pequeños en esta cuestión y los líderes pues están altamente amenazados por el mismo control territorial que hay. Realmente el espacio es pequeño, la información se transfiere rápidamente, los mecanismos de vigilancia, digamos, también están muy establecidos y es muy fácil vigilar a alguien cuando sale, cuando entra al baño, cuando no, porque realmente pues hay como un control de la vida cotidiana de las personas altísimo. Entonces, pues los daños que hay para las víctimas del desplazamiento forzado interurbano pues son altísimos, repito, en muchas ocasiones son revictimizaciones, entonces hay daños en términos individuales, colectivos, familiares, materiales, económicos, psicológicos, en fin, pero pues en realidad quería pues seguir un poco a términos más generales del fenómeno. Y entonces la cotidianidad en la ciudad se vuelve, sobre todo en estos barrios, una cotidianidad de violencia, inseguridad, de intranquilidad, de precariedad, pobreza, rebusque, incertidumbre, es decir, las personas saben que con una alarma que les den tienen que salir de sus casas, son calles y barrios los que quedan desocupados, son casas en las que también entran los actores intercaladamente, a veces unos, a veces los otros, o entran a guardar armamentos o droga y la población está literalmente envuelta en estas violencias, en estos conflictos todo el tiempo. Es difícil no estar envuelto a menos de que nuevamente pues se vayan. Normalmente esta población que acaba pues es pobre, no tiene suficientes recursos, no va a declarar porque no sabe que puede declarar o porque a pesar de que declare la atención se demora bastante, entonces pues no reciben recursos, no reciben ayuda y nuevamente están en ese ciclo de pobreza que pues terminan en sitios precarios donde la probabilidad de que vuelva a suceder lo que sucedió es alta. Bueno, y quiero mencionar brevemente Buenaventura porque pues como dije últimamente se ha tomado relevancia mediática. No significa que antes no haya pasado nada en esta ciudad, digamos que sí tiene una historia de desplazamientos forzados y también tiene una historia, digamos, de masivos importante, pero pues se queda muy invisibilizada. Entonces, es una ciudad que tiene más o menos 400.000 habitantes, el 86% de la población es afrocolombiana,
Actualmente el desempleo es más o menos del 50% y los niveles de pobreza del 80%. Los niveles de educación también son muy bajitos, es muy poca la gente que tiene un nivel educativo más alto que la secundaria, y pues por su condición portuaria, digamos que mueve una serie de intereses bien particulares. A pesar de que su población es pobre, pues mueve más o menos como el 50-60% del comercio que entra y sale del país, y pues con el comercio también la plata. Pero pues asimismo, entonces, es el sitio perfecto para entrar y sacar armamentos, mercancías ilegalmente, personas también, pueden salir a México, pueden bajar a Ecuador, entonces digamos que es un punto estratégico bien importante. En la ciudad ha habido intraurbanos, como mencionó, muchos de los intraurbanos no son declarados, las personas no son conscientes y no saben que eso que les pasó es un desplazamiento forzado intraurbano y que pueden ir a declarar, y asimismo la respuesta institucional pues por lo general se queda corta. Bueno, esto es un poco lo que pasa en términos de los conflictos que hay, y pues además, digamos, de lo que puede pasar localmente, hay como unos intereses más allá que están ligados a el desarrollo regional y nacional de Buenaventura como puerto. Entonces, digamos, el PLC, la entrada de empresas de afuera que quieren manejar el puerto, que quieren tener contenedores, las empresas de los contenedores, digamos que uno pensaría que es una opción para generar empleo y para que las personas ahí mejoren su calidad de vida, y no es así. Finalmente no ha mejorado el empleo, y pues estas grandes empresas y estos grandes proyectos, los megaproyectos de desarrollo, normalmente terminan también siendo un factor de desplazamiento. Entonces era un poco lo que Nadia estaba mencionando, ¿no? Que es no solo esos actores que están haciendo una violencia y que pues podemos entonces hablar de conflicto político armado dentro de la ciudad, y eso es, sino que hay mucho más allá que juega un papel súper importante pues para que haya desplazamiento intraurbano, para que se siga generando y para que no deje, o sea, para que no pare tampoco, ¿no? Como medidas preventivas. Principalmente, pues si quieres darle clic acá, hay un mapita que no sé si vaya a abrir, no es. Bueno, básicamente es un mapita de la ciudad. Los barrios que más afectados se ven pues son los de Bajamar. Si quieres bajar. Bueno, básicamente son los de Bajamar, que son los que tienen el acceso al mar, son los que están cerca al puerto. Entonces, esto es Buenaventura y sale de este pedacito de la costa pacífica. Es una cosa como alargada, y esta parte que vemos acá es una isla. Es una isla que era mucho más chiquita, pero que los mismos pobladores le fueron ganando terreno al mar y construyendo sus casas palafíticas y haciendo rellenos sanitarios y llevando tierra. Ellos mismos como que construyeron sus barrios. El puerto está acá, como esta zona es la del puerto, y estos barrios alrededor de la isla y alrededor del puerto pues son de los más afectados porque son los que tienen los accesos. Acá pues obviamente Buenaventura está rodeada de ríos, y por esos ríos también es que transportan la droga, las armas, y pues se transportan los mismos actores. Entonces todo lo que sea acceso al mar es muy apetecido, por decirlo así, y en las zonas también periféricas, digamos que colindan con la zona rural de la ciudad, porque por ahí es donde también entran actores armados a la ciudad. Entonces digamos como zonas, los bordes y la periferia también son bastante conflictivos en ese sentido. Curiosamente los megaproyectos y demás también son en esta zona. Quieren hacer un gran malecón, quieren terminar de desarrollar los puertos. Entonces, digamos que ahí hay como una lucha de intereses, no solo de los que ejercen economías ilegales de querer sacar y entrar, pues sino del mismo Estado dentro de su plan de desarrollo, decir, bueno, vamos a hacer un macroproyecto para desarrollar
esta ciudad y pues ahí la pregunta es en qué consiste ese proyecto y cómo lo van a ejecutar. Pero digamos que pues esa es la zona más conflictiva de él, sobre todo porque las personas, y nuevamente viene como la pregunta de las tierras, le han ganado terreno al mar, la han construido ellos, han luchado por tener los servicios públicos y demás, y ahorita tienen que dejar eso tirado, pero pues no tienen cómo certificar o cómo demostrar o cómo registrar que eso es de ellos. Entonces digamos que a nivel urbano son predios o casas o apartamentos, pero que también los pierden y tienen un problema serio de cómo mostrar eso, ¿no? Cómo comprobar que eso sí es mío o que lo compré en algún momento. Dato para todo el mundo, el 50% de la propiedad urbana no está tampoco registrada en el registro público. El 80% en la población rural y el 50% en la urbana, que es la mano, o sea, no hay nada legalizado. Pues no sé cuánto tiempo llevo y cuánto me queda. Si no, más que Como para ir redondeando. listo. De todas formas, si quieren mirar, en Caracol sacaron un informe sobre Buenaventura, está en internet, son 3 partes, un video de 3 partes, cada uno es como de 4 minutos, no es muy grande, y es superficial y es, digamos, desde la perspectiva de los medios, pues que también tiene su sesgo, pero si quieren enterarse más sobre la situación. Y al final, pues entonces, quería hacer la reflexión y es básicamente, desde esta propuesta de Blair de las conflictividades, me parece que la intervención sociológica puede ser bien interesante porque es, como lo mencionaba, cambiar un poco el problema, mirar un poco en términos relacionales, más que actorales, o sea, qué actores están ahí, sino más bien qué pasa con esos intereses que tienen esos actores y cómo se articulan con intereses de otros actores. En ese sentido me parece interesante también ver un poco, por ejemplo, no sé si conocen el trabajo de Luis Jorge Garay sobre las estructuras de redes, en las que de las organizaciones de grupos armados, en las que muestra que no es una estructura jerárquica clásica como se conocía, sino que realmente se han desarrollado unas redes en las que no necesariamente el que está arriba del grupo es el que más poder tiene y el que más información maneja y el más importante, sino puede haber otras personas, y lo interesante es que permite también ver relaciones entre personas fuera del grupo armado. Entonces es ver también relaciones con personas, de pronto con actores que no son armados o que son legales, o ampliar un poco esa mirada de lo clásico es importante. El trabajo de construcción de memoria me parece que hace un aporte muy, muy importante para esclarecer un poco esas relaciones y esas articulaciones entre los intereses, sobre todo desde una perspectiva cualitativa. Es bien interesante, sobre todo permite también explorar todas lo que son las particularidades locales y jugar un poco con las miradas micro y macro y poder ir a ver qué pasa en un barrio y empezar como a agrandar la mirada para ya poder hablar como en términos más grandes, pero por lo menos entrar a ver esas particularidades de lo local que son bien importantes, porque sí permiten entender qué actores están haciendo qué y desde una forma menos generalizada, digamos, y evitando un poco eso de pretender mostrar que lo que pasa en una ciudad es una muestra de lo que pasa a nivel nacional, sino que respetamos también como las particularidades, digamos, en el caso de Buenaventura con el puerto, pues seguramente hay una cosa importante que no la hay en Medellín y pues empezar a ver esas particularidades. La sociología pues permite un tipo de aproximación a este problema también particular, y me parece importante resaltarlo porque pues uno en este tipo de trabajo trabaja con personas de muchas disciplinas, digamos, uno trabaja con abogados, con economistas, con antropólogos, con personas de disciplinas diferentes y digamos que tiene que ver también cómo hace para mediar las diferentes formaciones, las diferentes formas de pensar, las diferentes teorías, posiciones y demás, y
y la sociología me parece que es dar los elementos para uno poder hacer esa mirada tanto a los sectores como a las relaciones, como a las articulaciones y sobre todo de una manera, nuevamente, repito, cualitativa. Insisto un poco en lo cualitativo porque, digamos, en esta investigación nos dimos cuenta que las cifras que teníamos nos daban un diagnóstico o un contexto, pero no nos permitían ver un trasfondo, digamos, no podíamos reconstruir trayectorias, no podíamos saber realmente cuántas personas estaban afectadas. Haciéndolo cualitativamente, de pronto no puedo tener un número exacto de cuáles son verdaderamente las personas afectadas, pero puedo ver en un número de personas cuáles son los daños que han sufrido, qué es lo que ha pasado, cómo han reaccionado y me puede dar más pistas sobre el fenómeno. Y también pues el tipo de trabajo que permite hacer la sociología en campo es interesante, como tú lo dices un poco al principio, entre lo académico es llegar, mirar, analizar, pero también involucrarse. Entonces uno se puede involucrar también con la población y tratar de ver estas cosas de relaciones sociales y de estructuras sociales sin necesariamente tener o solo un número o solo la garantía de un derecho o solo puede ser mucho más amplio y permite entonces uno, si uno quiere especificar en una cosa, la especifica, pero digamos que me parece una aproximación bastante prudente y adecuada para este tipo de contexto. Y bueno, finalmente como mi reflexión personal es, por un lado, ya el trabajo como tal en un contexto de violencia, el trabajo investigativo, que obviamente tiene pues una serie de dificultades o retos, digamos, de uno como investigador. Primero, diseñar una investigación que es muy probable que no salga como uno la está pensando, en la que uno tiene que tener en cuenta muchos factores coyunturales y de momento, y que uno sabe que va a campo pero necesariamente no va a recolectar la información, o de pronto sí, digamos que hay un grado de incertidumbre alto y de contingencia también. Y pues éticos también, pues a trabajar con, digamos, con víctimas, a trabajar con personas con las que uno habla sobre el dolor, sobre el sufrimiento, sobre hechos violentos, pues eso también implica pues que uno maneje las interacciones, la forma de recolectar el material y las relaciones con estas personas de una manera distinta que si estuviera haciendo un trabajo documental o de pronto un trabajo de otro estilo que no tocara como esas fibras. Y finalmente pues uno personalmente pues trata como de desarrollar algunas estrategias de cuidados y autoprotección, no solo en términos de seguridad, que pues evidentemente le toca, sino también un poco personales de aprender a manejar este tipo de proyectos en los que uno está interactuando con estas personas que le están hablando pues de cosas violentas, dolorosas, sufrimiento, y entonces uno pues tiene que aprender también a manejar este tipo de información pues para no verse afectado y para pues tratarlos con dignidad y hacer un buen trabajo, pero pues afectándose lo más mínimo posible. Y por último, simplemente en términos pues un poco comparativos de la academia, este tipo de trabajo es muy interesante en el sentido que uno profundiza mucho en campo, uno puede y uno está mucho más tiempo en campo, digamos que sin limitaciones de tener compromisos en la academia misma, sino uno pues se mete de lleno en eso. Las limitaciones o un poco los lineamientos institucionales de pronto son los que le ponen a uno las pautas sobre cómo realizar su trabajo, pero le permite una inmersión en campo que yo pienso que de otra manera en la academia no se podría, y que es muy enriquecedor y le abre a uno los ojos para decirle que muchas veces lo que uno hace en el escritorio en la universidad está muy alejado de la realidad que viven las personas que uno dice estar estudiando. Y es muy diferente estar en esa ciudad, en ese barrio, en esa calle y ver cómo son las cosas y sentir lo que es estar en un ambiente así, que verlo desde el escritorio y opinar al respecto. Entonces, bueno, espero. Siempre iniciamos la ronda de comentarios con un grupo encargado y luego lo abrimos. Entonces, Luisa y Diana.
ciudades actualmente hay un debate fuerte respecto a las propuestas de zona de reserva campesina. Entonces, como queríamos saber qué opinan acerca de esto y si consideran que podría ser una posibilidad para la resolución del problema agrario en Colombia. En el informe del PNUD hablan acerca de una necesidad de resignificación de lo rural, de la población rural. Entonces, teniendo en cuenta como el problema del desplazamiento intraurbano, ¿podría decirse que es necesario también una resignificación de lo urbano? ¿Cómo contribuir desde la sociología pública a los diversos procesos de restitución de tierras? Es decir, además del seguimiento del debate, o sea, ¿hay algo que concretamente podamos hacer? O sea, también es como hacer estudios desde la academia. O sea, nos gustaría saber cómo apoyar procesos de organizaciones campesinas que estén buscando reivindicaciones particulares pues, al respecto. Sí, campesinas y de las ciudades. También respecto a la lectura que nos hizo leer la profesora Paula acerca del desplazamiento intraurbano, ahí se menciona se menciona la parte de las fuentes y como de la manera en la que se hace la investigación, y se habla acerca de la importancia de recuperar los relatos propios de los habitantes, o sea, como de escuchar lo que ellos están diciendo acerca de lo que les está sucediendo. Entonces, cómo utilizar como estos relatos para contribuir a mejorar las condiciones de vida o los procesos, como es que no sabemos cómo se dice lo equivalente a reparación en desplazamiento intraurbano, pero algo así como contribuir con eso, a partir de esos relatos a ese tipo de cosas. La séptima es como que en Colombia, por lo general en las zonas urbanas, se entiende el conflicto como un fenómeno lejano, invisible, que no nos toca. Entonces, y siendo que la mayoría de sus víctimas se ven obligadas a migrar hacia las ciudades. Así que como, digamos, desde la sociología pública o desde la academia pública, o sea, si se entiende como otras disciplinas que puedan participar, ¿cómo podría contribuirse en la concientización del fenómeno de la violencia como algo concreto y transversal a todas las esferas sociales? Yo creo que Shadia. No, pues igual escogen como... Y la última sería como si sería importante reconocer sectores o poblaciones con mayor grado de vulnerabilidad al estudiar fenómenos como el desplazamiento forzado y el desplazamiento intraurbano. Para investigar sobre temas de restitución de tierras, yo creo que primero es importantísimo la visibilización del problema, hacer visibles las cifras, hacer visibles los fenómenos. Si bien hubo muchas investigaciones durante todos los años 90, no tuvieron un impacto tan fuerte sobre la visibilización del fenómeno del desplazamiento forzado a nivel político. Y fue justamente cuando sale la política que esas investigaciones empiezan a tomar mucha más fuerza y todo el mundo empieza a recurrir a esas investigaciones que habían sido escritas desde años atrás para visibilizar el fenómeno. Y entonces a mí me parece que el sociólogo, no solo el sociólogo público, el sociólogo en general tiene el deber, digamos, de visibilizar esas situaciones y de tratar de que trasciendan los espacios académicos. Yo creo que una de las cosas que hizo que este tema de la tierra saliera mucho a la vista fue que los medios se involucraran y pues ahorita hablábamos de que hay muchos informes en Verdad Abierta, en Revista Semana, sobre temas de desplazamiento que se están sustentando en esas investigaciones que se hicieron años atrás y que no habían sido visibilizadas justamente porque no había un debate público que lo necesitara. Entonces, así a uno en algún momento le parezca como que los medios tienen una visión a veces muy superficial, como que los medios a veces no dan cuenta de todo, digamos que sí generan una forma de visibilidad que la academia no tiene. Y ahí digamos que yo creo que hay que hacer el esfuerzo de moverse en dos registros, de moverse en el registro académico, pero también el de moverse ahora pues que es un poco lo que hace el profesor Pura hoy y también que María José está impulsando aquí en la Universidad de Rosario,
que es el Global Dialogue, por ejemplo, es una revista académica pero de divulgación científica, en la cual uno tiene unos articulitos pequeños, pero donde estamos visibilizando qué es lo que hace la investigación más allá de los artículos más pesados, con más debate teórico que se publican en las revistas tradicionales de sociología, antropología y de las ciencias sociales. Entonces yo creo que ahí el reto para ustedes como jóvenes investigadores es, como jóvenes científicos sociales que se están formando, es hacer que sus debates no se queden solamente en un ámbito académico, sino que vayan a visibilizar esas situaciones y obviamente dando voz a esos actores que menos la tienen, como las organizaciones campesinas, que era la pregunta número 5, y es cómo visibilizar la postura de las organizaciones, cómo visibilizar las víctimas. Pues es justamente, nosotros contamos con un paquete, con una caja de herramientas que es lindísima, toda la observación participante, la entrevista a profundidad, la etnografía, nos permiten dar cuenta de procesos muy detallados de las personas, que viven las personas, y entonces tenemos que utilizar esas herramientas para visibilizar todas esas posturas de las víctimas y de las organizaciones en nuestras investigaciones y en esos otros registros que pueden parecer un poco más superficiales, pero que son fundamentales para posicionar los debates. ¿Qué relación tiene el conflicto con la cuestión agraria? Efectivamente es una de las causas. Voy a tomar una expresión del profesor Machado, y es que el conflicto armado es como una mesa y tiene 4 patas, tiene varias patas, y una de esas patas fundamentales es el tema de la tierra. Es la inequidad en la distribución de la tierra y es la imposibilidad de haber hecho una reforma agraria históricamente en los últimos 100 años en Colombia, y ese ha sido, digamos, uno de los grandes pilares del conflicto armado. Y recordemos que el conflicto armado gira en torno, es una cosa muy compleja, porque no son solo unos actores que están ahí pues como peleando hay unas cuestiones de poder territorial, hay unas cuestiones de poder económico, está toda la cultura y la agricultura del narcotráfico, de los cultivos ilícitos, y entonces eso tiene unas connotaciones de control territorial que son muy importantes, y donde la tierra es el centro, claramente, pues porque si yo controlo territorio, era un poco lo que decía Paula cuando decía, aquí estamos hablando de esquinas y estamos hablando de calles. En el espacio rural y en el territorio rural estamos hablando de rutas de salida del narcotráfico, estamos hablando de extensiones de tierra enormes, de cultivos de agricultura ilícita, pues de lo que se llama la agricultura ilícita, que no es ilícita, pero bueno. Y entonces ahí uno con el tema de las zonas de reserva campesina y de la propuesta de las FARC en el contexto de la negociación, es que efectivamente las zonas de reserva fueron una salida política que se creó en la Ley 160 de 1994, impulsada por académicos. Ahí estuvo Molano y Darío Fajardo, fueron como los grandes pensadores de estas zonas de reserva campesina, y era como pensar un poco cómo hacer una distribución de tierra sin hablar de reforma agraria. Acordémonos que a partir del 91 pues ya nadie quiere hablar de reforma agraria, y entonces sale esta ley, que es una ley más de un mercado asistido de tierras, y entonces las zonas de reserva campesina aparecen como una solución que asemeja un poco a las jurisdicciones territoriales a las que les reconoce derecho la Constitución del 91 a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Y entonces, efectivamente, digamos que son una salida, podrían ser una salida. En el debate actual, las FARC lo han puesto sobre la mesa. Ellos han dicho que ellos, digamos que firmarían los acuerdos siempre y cuando haya una política de desarrollo rural donde se contemple reavivar estas zonas de reserva campesina. En el momento creo que solo hay 3 que continuaron, que se mantuvieron, fueron relativamente fracaso en muchos casos, pero también porque no hubo pues como una apuesta institucional realmente para fortalecer estas zonas de reserva campesina. Entonces, a mí me parece que el discurso de las FARC ha cambiado. El hecho de que estén hablando de zonas de reserva campesina y no de reforma agraria, porque no lo han puesto, digamos, claramente sobre la mesa, muestra que tienen una voluntad de una política de tierras mucho más progresista, digamos.
Y la negativa del gobierno a las zonas de reserva campesina, digamos que eso es un tema que hay que leer en profundidad, porque también las zonas de reserva campesina tuvieron una lógica de control, no solamente territorial, sino también de control de las movilizaciones campesinas. Entonces, de pronto es por ahí el tema de la negativa, y pues acordémonos que pues el gobierno actual no es ni mucho menos un proyecto que defienda un proyecto de distribución de tierras, y pues encabeza de este proceso y de la futura ley de desarrollo rural está uno de los políticos conservadores más reconocidos de este país, que es Juan Camilo Restrepo, y obviamente lo que le interesa a él es garantizar la propiedad privada. Entonces seguramente a eso se deba, digamos, la reticencia del gobierno frente a las zonas de reserva campesina, pero digamos que no es una opción de extrema izquierda, digamos que la guerrilla tampoco está proponiendo una cosa que sea pues de extrema izquierda, digamos. Y yo creo que ya, que ahí me quedo yo. Una cosa de cómo escoger la vulnerabilidad, la última, la vulnerabilidad de las poblaciones. La política de restitución de tierras tiene un proceso en el cual se ha hecho una microfocalización y una macrofocalización en la cual están atendiendo, digamos, esos casos, y el criterio no ha sido el de la vulnerabilidad, El criterio ha sido el del acceso, porque como estamos en un contexto de conflicto armado en el que todavía es muy difícil entrar a las zonas donde se tiene que hacer la restitución, en este contexto el criterio no ha sido tanto de vulnerabilidad, sino ha sido más de vamos a restituir allí donde el gobierno pueda entrar. Y curiosamente las zonas que ya fueron microfocalizadas y donde está trabajando la restitución de tierras se han dado cuenta que no es tan seguro entrar porque están todas llenas de minas antipersonas. Entonces, a pesar de que ya no estén ahí presentes los actores armados, todavía no es posible entrar tan fácilmente. Entonces, digamos que es muy importante que la política empiece a pensar unos criterios de cómo va a garantizar la accesibilidad de esa política, y más teniendo en cuenta que la vigencia de la ley de la 1448 es de 10 años, y entonces vamos a ver cómo vamos a priorizar a quién vamos a llegar primero y cómo vamos a cumplirle al número reducido que maneja el gobierno, que son 350.000 restituciones en los 10 años siguientes. Gracias. Yo arranco también estando de acuerdo contigo que hay que empezar por visibilizar la pregunta sobre si hay que resignificar lo urbano, pues en ese sentido es válida porque el desplazamiento forzado interurbano sí ha sido altamente invisibilizado, y habría que empezar por ahí, porque las ciudades reconozcan que existe el fenómeno, que lo puedan mirar dentro de su ciudad, caracterizar, mirar qué es lo que está pasando, porque si no se empieza por ahí tampoco va a haber una solución, tampoco se va a crear una solución en cada ciudad. Digamos que ahí ya tiene que ver cada ciudad cómo reacciona al fenómeno, y pues en términos nacionales pues no hay una, digamos, como una respuesta general formulada ya de cómo manejar este fenómeno que, pues repito, pues, sí es mucho más grande de lo que se dice y se piensa, y que necesariamente debería ser atendido también. Pues sí, se parte de la base que es un tipo de desplazamiento forzado, pues también debería ser atendido de tal manera que las personas pues reciban la atención que merecen, pero además que se trabaje de una forma preventiva. Si las ciudades empiezan como a mirar cuáles son esas causas y dónde y cómo y por qué se da el fenómeno. Sobre la pregunta de los relatos propios de los habitantes, pues es bien interesante, porque las personas víctimas del desplazamiento forzado interurbano, por lo menos en términos prácticos de mi experiencia, pues el hecho de poder hablar y contar su versión de lo que le pasó ya es un alivio para ellos, ya les da como un primer paso de poder hablar al respecto. Entonces, pues depende un poco de lo que estamos hablando en términos de qué tipo de relatos estamos recolectando cómo, pero obviamente para ellos es un ejercicio muy importante, y digamos que un poco lo que busca Memoria Histórica es como recoger las voces de las víctimas, recoger sus narraciones, su versión de los hechos y de lo sucedido, y pues darles la oportunidad de reconstruir ese pasado
que por lo general quiere ser olvidado y borrado o no, pues evitar traerlo a colación para evitar volver a sentir pues sufrimientos y traer a la mente o a la memoria pues vivencias desagradables o tristes. Entonces digamos que ya es una forma de reparar el hecho de abrir unos espacios explícitamente para la recolección de esas voces y de reconstruir eso que pasó, que no se ha contado y que se ha contado muchas veces solo desde una esquina o desde un lado, y ampliar, digamos, las voces sobre lo sucedido, sobre lo que pasó. Creo que ya. Hablamos más bien para escuchar otras preguntas y si te acordás luego lo No, sí, retomamos. Gabriel, preséntate primero. Buenas noches, muchas gracias por las exposiciones, muy agradables las dos. No se oye. Eso. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Gabriel González, soy estudiante de Sociología de la Universidad Nacional. Muchas gracias por eso. Tengo dos preguntas, una para la profesora Nadia y otra para la profesora Paula. ¿Se escucha? Sí. Sí. La primera para la profesora Nadia es que ya tocó en parte el tema relacionado con las herramientas de los investigadores, de los científicos sociales para transformar la realidad y mejorarla. Si nos paramos desde el punto de la IAP, ¿no es cierto? Y lo vemos como una especie de prótesis del investigador, ¿usted cómo vería o cómo usted le ve campo en eso de la ley de reparación? Habida cuenta, por ejemplo, de que Fals Borda empezó a visibilizar con su obra de la violencia en Colombia, ¿no es cierto? Monseñor Guzmán y Eduardo Mañaluna no solamente visibilizaron, no solamente visibilizaban con ese texto hace 50 años, creo ya, la violencia en Colombia, sino que también planteaban una posición de independencia del científico social con respecto a lo que era visibilizar zonas de conflicto, violencia, independientes a las del Estado. Entonces la pregunta concreta es ¿qué cabida tendría como la IAP, si podría ser una experiencia exitosa en la cuestión ahora de la ley de reparación, ¿no es cierto? Pienso que podrían haber algunos puntos ahí interesantes. Y para la profesora Paula, la situación de Buenaventura, pues muy interesante, sí, y las comunas en Medellín. Pero por ejemplo, si nosotros miramos un poco aquí el plan de reordenamiento territorial aquí en Bogotá, ¿no es cierto? El doctor Vargas Lleras, por ejemplo, prácticamente los pobres estrato 1, 0, 1 y 2 pues para la frontera, ¿no es cierto? Para los bordes, fuera de Bogotá. Entonces pienso que ahí hay una participación del Estado visible en un desplazamiento, llamémoslo forzado, pero ¿por qué no? Gracias. Recogemos dos más. Sebastián. A mí me gustaría hacer una pregunta que es más de carácter metodológico para las dos, y es explicar un poco la diferencia metodológica entre estudiar lo rural y lo urbano, qué categorías se encuentran cuando uno estudia ambos tipos de mundos y cuáles son excluyentes. Para la derecha. Bueno, la pregunta es un poco para la profe Paula. Tú decías que había muchas personas que no se declaraban desplazados, sino reclamaban sobre lo que la ley les da, ¿sí? Entonces, primero, como para expresar la preocupación, la pregunta sería, ¿cuál es la normatividad? ¿Cuáles son esas características que deben tener las personas para poderse declarar desplazadas? ¿Por qué? Porque me surgió la pregunta un poco relacionada con la anterior, y es, en casos como Bogotá, en donde la dinámica urbana es muy diversa y las familias de estratos bajos, por muchas causas, están cambiando frecuentemente
de vivienda, fácilmente muchos podrían declararse desplazados intraurbanos. Entonces, no sé si de pronto nos puedes ejemplificar en el caso de Bogotá, que es muy distinto al de Buenaventura, ¿qué tipo de personas podrían declararse desplazados intraurbanos? Recojamos dos más y así después hacemos un cierre con sus respuestas. David y Pablo. No hay micrófono. Bueno, entonces, yo estaba pensando sobre la propuesta del gobierno. Es una propuesta de justicia transicional. Y pues partiendo de ese punto se debería haber acabado el conflicto para poder actuar, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, yo tenía un par de preguntas. Una es, pues con todo el respeto y el tacto necesario, si ha funcionado o cuál es el efecto de la reparación simbólica de la que está hablando el gobierno. La otra, cuáles son las garantías de no repetición. Y más teniendo en cuenta que hay revictimización y que hay familias que viven en un constante, pues que viven con los derechos humanos afectados todo el tiempo. Y la otra, era una pregunta para la profesora Nadia, y es en un artículo que publicó Diálogo Global, su merced habla en el 5º punto, dice: el gran reto para el Estado colombiano es darle fin al conflicto o garantizar la seguridad de los campesinos. La pregunta va hacia la O, o sea, ¿por qué una O y no una I? ¿Y cuál, entonces, cuál sería, qué se supone que debe hacer el Estado? Un error de los traductores. Pablo. Buenas noches, mi nombre es Pablo Zavala, presidente de Sociología del Externado. La pregunta que voy a formular es que se ha hablado de las discusiones históricas por el territorio como unidad de análisis para la atención del fenómeno del conflicto armado y del desplazamiento forzado. En ese sentido, ¿qué consideración tienen frente al desplazamiento forzado como mecanismo de territorialización de los actores armados del conflicto interno? Es decir, ¿ustedes ven alguna incidencia de la territorialidad de los actores armados con el desplazamiento forzado? Y otra pregunta que me parece interesante que aparezca en el debate es: ¿qué sujeto es el que es víctima de desplazamiento forzado? Porque generalmente tiene unas características comunes, que es el excluido es generalmente del sistema, generalmente son afros, campesinado, mujeres, indígenas, son población que históricamente ha sido vulnerada sus derechos y no se ha visto como un ciudadano o una ciudadana poseedor de derechos. Entonces, quería ver es que uno jamás vería a un gamonal o un latifundista desplazado por el conflicto armado, sino que generalmente es ese tipo de sujetos y actores políticos y económicos propician una aparición de esos. Bueno, vemos así. Cierro con una, y es, nosotros vimos, la sesión pasada estuvimos hablando acerca de refugiados palestinos en el Líbano, como otra experiencia que nos presentaba un sociólogo palestino que se llama Sari Hanafi sobre los campos de refugiados, las condiciones, y otra experiencia de sociología pública. Hace otras clases estuvimos hablando, viendo una presentación de unos sociólogos de Barcelona que trabajan con comunidades excluidas a través del diálogo, ¿no? Y hacen mucho énfasis en el diálogo. Y algo que ellos decían era: tenemos que buscar experiencias exitosas y tratar de ver cuáles son las condiciones que las posibilitaron y ver si las podemos trasladar. En esa mirada un poquito más comparada,
¿cuáles han sido las experiencias exitosas de las cuales Colombia puede aprender? ¿Han habido o esto es algo totalmente innovador? Incluso dentro de Colombia, ¿ha habido algunos procesos en algunos lugares que podamos tener como modelos y que podamos imitar en cuanto a la intervención en temas de desplazamiento? No tienen que contestar todas, elijan las que quieran. Bueno, no, pero es que no puedo. La IAP. La IAP, claro que tiene un papel, tiene un papel para visibilizar, digamos, lo que ha sido esta violencia, lo que ha sido y sobre todo los procesos. A mí me parece que hay un papel importantísimo que podría hacer la investigación acción participativa en los procesos de retorno, y es un tema del cual no se ha hablado mucho y del cual está a cargo la unidad de víctimas, y la unidad de víctimas todavía no tiene muy claro cómo podrían hacer esos procesos de retorno. Claramente esos procesos tienen que ser participativos y tienen que ser contando con la reparación material, económica, moral, psicológica de las personas. Luego está todo el tema de la organización, del fortalecimiento de la organización. Estas fueron la organización campesina, la organización de víctimas han sido diezmadas, perseguidas, siguen siendo uno de los grandes problemas hoy en día de la restitución, es que los demandantes están siendo perseguidos. Hay gente que, por ejemplo, en la unidad de tierras del Carmen de Bolívar no se acercan a la unidad, a la oficina, porque hay personas observando quién entra y quién no entra para hacer sus demandas. Entonces hay un gran miedo ahí detrás a la organización, y desafortunadamente en Colombia hay una polarización muy fuerte con respecto a las organizaciones, y cualquier actor que esté organizado es como el enemigo o el de la izquierda o el guerrillero. Y entonces yo creo que ahí la IAP tiene un papel fundamental en el fortalecimiento organizacional de esas redes. Y por otra parte hay otro tema en el cual se puede involucrar, y de hecho hay varias ONGs que se han involucrado, más de juristas, pero que tienen que ver con la garantía del acceso a la justicia. Y es que no todo el mundo tiene acceso a la justicia, y no todo el mundo tiene acceso a la información y a los procesos de reparación y de restitución. Y ahí hay varias organizaciones, ONGs como de justicia, como la Comisión Colombiana de Juristas, que están acompañando ese acceso jurídico, y pues que obviamente puede ser visto desde la perspectiva de la investigación participativa. El punto metodológico sobre lo rural urbano, no te lo puedo contestar. Doy un curso de 16 sesiones sobre el tema, donde efectivamente uno, pues lo que analizamos durante esas 16 sesiones es justamente cuáles son las diferencias entre lo rural y lo urbano. Pero pues no te voy a dejar sin decirte algo, y es que tradicionalmente se construyó, la sociología y la antropología construyeron esta dicotomía entre lo rural y lo urbano para separar estos dos mundos. Y en las teorías más contemporáneas, en particular las de la nueva ruralidad, lo que estamos viendo es que esas interacciones son mucho más fluidas y que no son recientes, no son de la globalización ni son de ahora. Los campesinos siempre han estado ligados a mercados y siempre ha habido una interacción rural-urbana. Y metodológicamente, digamos que el reto es yo creería que el reto no es hacer justamente esos estancos, sino ver cuáles son las problemáticas. Hay problemáticas muy interesantes que tienen que ver, por ejemplo, con la migración entre lo rural y lo urbano, con la feminización del trabajo, con la pluriactividad en el trabajo rural. Entonces son problemáticas que atraviesan lo rural y lo urbano, y entonces es más interesante, digamos, como no sé, también en lo urbano hay pues el estudio de la gentrificación, de la conurbación, cómo la ciudad se va tragando a los medios rurales. Entonces esas son como las dinámicas que estamos llamados a estudiar hoy en día, pues metodológicamente. Y el tema del desplazamiento, del cual hemos hablado hoy, pues es claramente uno de esos temas que atraviesa los dos espacios. Lo hemos visto con las dos exposiciones, y no solamente porque haya también un desplazamiento intraurbano, sino porque el 50% de los desplazados van a grandes ciudades, y
Y entonces es un fenómeno que no puede escapar al urbano ni a las políticas públicas urbanas, es decir, las políticas locales urbanas, porque ese es uno de los problemas que ha tenido la ley, es que el imaginario dice esto es una ley nacional y son las instituciones de estas nacionales, la unidad de tierra, la unidad de víctimas, las que tienen que responder al fenómeno del desplazamiento. Y no, los gobiernos locales tienen una responsabilidad grandísima para la aplicabilidad de la ley, que a pesar de ser nacional, pues tiene que tener unos recursos en los gobiernos locales. Lo de la justicia transicional. Sí. Bueno, pues claramente la justicia transicional ocurre en un contexto en el que ya no hay conflicto y la apuesta pues de este gobierno fue arrancar en un proceso no fue de este gobierno, ya venía desde el proyecto, desde el gobierno Uribe, arrancar en un contexto de justicia transicional que es muy difícil porque ya me acordé que era, porque claramente no puedes dar garantías de no repetición. No puedes garantizar a la gente que no sea revictimizada, y más cuando la gente que ha sido desplazada del campo va a vivir a los barrios de los cuales habla Paula y son nuevamente revictimizados. Entonces, claramente esa es una de las falencias más grandes de este proceso. Y también, digamos que esto es una cosa personal, no la noto. Pero yo sí creo que había una estrategia política con respecto al proceso de paz con el hecho de haber sacado la ley 1448 y era sentarse a la mesa de negociación con una carta a favor del gobierno, que era la ley 1448. La seguridad pues obviamente no la pueden garantizar. El carácter territorial del desplazamiento claramente tiene un carácter territorial. Si uno hace la geografía del desplazamiento, pues las zonas, y ese es uno de los estudios más interesantes de Ana María Ibáñez, donde muestra que no es en las zonas de mayor pobreza donde se ha producido mayormente el conflicto y donde se ha producido mayormente el desplazamiento forzado, es en las zonas de mayor riqueza y de mayor riqueza a nivel territorial, es decir, donde hay oro, donde hay carbón, donde hay intereses agroindustriales, es allí donde se ha producido mayormente, y entonces sí tiene claro que tiene una dimensión territorial que tendría que elaborar mucho más para responderte, pero y el tema del sujeto desplazado forzado, del sujeto como, digamos que no es tan fácil como decir que tradicionalmente son los mismos sujetos los que son afectados, porque si tú te fijas, los grupos indígenas también ellos tienen una jurisdicción particular, son sujetos de política pública, pero también fueron muy fuertemente víctimas del desplazamiento forzado. Entonces no es garantía, ser sujeto de derecho no es garantía para no haber sido víctima en este proceso. En este proceso cayó todo el mundo y allí donde había intereses sobre la tierra y sobre los recursos, allí se desplazó a la gente. No hubo una, digamos, no hubo, y bueno, y este tema de los sujetos de derecho, tú decías que los terratenientes no, digamos que no se ven afectados por estos procesos, pero sí echan mano de la ley, porque ¿cuántas veces Uribe no ha dicho que él fue desplazado por la guerrilla? La FORI, que estuvo hace 2 semanas aquí en la universidad, dijo que las verdaderas víctimas del conflicto armado habían sido los ganaderos, que habían sido perseguidos por la guerrilla y por los paramilitares. Entonces, digamos que también hay maneras perversas de apropiarse de esa subjetivación de la ley y decir, no, ahora las víctimas somos nosotros, porque nosotros fuimos terceros exentos de culpa, compramos estas tierras y ahora nos las vienen a quitar porque yo se la compré a un tipo que había sido un paramilitar. Entonces ahí digamos que también ha habido unas interpretaciones perversas de esos sujetos que crean la ley y ahí todo el mundo está tratando de echar mano. Entonces pues bueno, era sobre eso. Bueno, listo, entonces continúo yo. Quería agregar a Nadia una vez cuando mencionó la justicia transicional, pues que efectivamente pues no hay garantías de no repetición, o sea, es una cosa que sigue sucediendo y que por más que traten, pues no hay, bueno, por más que traten de prevenir, en realidad no hay un plan verdadero de prevención de muchas digamos, de las victimizaciones. Me parece importante ahí es resaltar un poco, haciendo
una crítica a ese proceso de justicia transicional es ver, digamos, lo que ha pasado con los residuos de la desmovilización o lo que ha pasado con la movilización en términos de personas desmovilizadas que vuelven y se involucran o personas que no se desmovilizan y empiezan a ser parte de otro tipo de grupos armados, de bandas o de combos o de delincuencia organizada, que recogen como estos residuos de estructuras que se supone que ya no deberían existir y realmente pues simplemente siguen existiendo con otros nombres y digamos compuestas, porque pues eso también es interesante cuando uno empieza a ver ya los miembros de los grupos y cómo un grupo compró la franquicia del otro grupo y entonces ese grupo opera bajo y cuando mataron, como ellos también brincan de lado a lado. Entonces pues es muy difícil hablar de garantías de no repetición y pues hay digamos como unas fallas graves de ese proceso que se están haciendo notar ahorita y que claramente siguen alimentando el problema mismo, ¿no? Eso por un lado. El otro lado, bueno, sobre metodología y conceptos de urbano rural, también me parece muy difícil como decir, y pues esto también, digamos, lo sabe uno, que metodológicamente pues no puede dar una receta sobre cómo manejarlo uno, cómo manejarlo otro, porque pues depende de la pregunta de investigación, depende del interés, depende de las posiciones teóricas que uno tenga. Nadia pues hizo como un recuento breve y rápido de las opciones que uno tiene para aproximarse a mirar lo urbano y lo rural. Digamos que mi llamado un poco fue a pensemos también en lo urbano relacionado al conflicto, porque pues normalmente se ha pensado más como en relación a lo rural y el despojo en lo rural y las tierras en lo rural, pero pues obviamente en lo urbano también sucede y pues es un reto interesante sentarse a ver qué piensa, pero es más como una invitación a sentarse también a pensar en eso, más que a apartarlo, y claramente pues muchas cosas culturales y de tradiciones pues de lo rural también ingresan al urbano, entonces hay que ver cómo se modifican y qué nuevas formas toman, etcétera. Entonces pues era más como una invitación. Sobre el POT y la reubicación periférica, el desplazamiento intraurbano es forzado, es decir, tiene que haber un hecho de coacción, un hecho violento para que las personas salgan. Entonces, digamos, decir que por el plan territorial los están reubicando en otro lado, pues no necesariamente tiene que ser intraurbano, y con esto también quiero juntar la pregunta tuya sobre quién es desplazado intraurbanamente o no. Entonces, la persona que se desplaza intraurbanamente por un hecho violento, por una coacción violenta, que se forzado, o sea, no tiene otra opción que salir forzado de su casa, va y declara, va a la personería, la defensoría, declara lo que le pasó y el gobierno toma esa declaración. Es un registro en el cual la persona cuenta lo que sucedió y el gobierno se toma un tiempo para evaluar esa declaración. Y en la evaluación decide si la persona cumple con los requisitos o no para calificarlo como desplazado. Si los cumple, le dan una carta que lo reconoce como desplazado y con esa carta tiene acceso, digamos que a todos los programas. Mientras evalúan la carta, se supone que tiene también acceso a una ayuda humanitaria de emergencia. Si no sale como desplazado, pues puede apelar al recurso de la tutela y puede nuevamente intentarlo, pero digamos que el momento en el que se decide si es desplazado o no es el momento de la evaluación. Esto lo explico porque pues ha sido una cosa bien criticada, porque la unidad de víctimas, lo que era acción social, lo empezó a manejar de un tiempo para acá centralizado, es decir, todas las declaraciones de desplazamiento forzado de Colombia llegan acá a una central. En esa central hay personas que están divididas por regiones y los de la regional se sientan a verificar esos datos. Lo que tratan de ver es de medir un poco la veracidad de la historia. Digamos, decir, a mí me desplazó tal grupo guerrillero en tal vereda y mirar, corroborar con toda la información que tienen disponible a ver si eso sí pasó, o si en esa vereda no había ese grupo, entonces si la persona sí está diciendo la verdad o no, y tratan un poco de verificar la situación de la persona y si es desplazado o no. Y digamos que esa evaluación ha sido objeto de duras críticas y ha sido polémica, porque pues han tratado de estandarizarla, pero pues tiene un grado de subjetividad también bastante alto, y digamos una de las razones por las cuales personas desplazadas intraurbanamente no quedan registradas como intraurbanas es por el tipo de autor que los desplazó. Entonces, si no fue la guerrilla, si no fueron los paramilitares, no entra dentro
dentro del registro. Entonces ahí está la discusión de, entonces, alguien de una banda criminal si desplaza o no desplaza y se debe reconocer como autor o no de un desplazamiento intraurbano. Pero pues digamos eso es objeto como de ese proceso interno de la unidad de víctimas de evaluar estas declaraciones. Sí, es que pues como para apoyarte ahí, porque pues yo valoraba declaraciones. Entonces, para el tema que tú mencionas intraurbano, o sea, una víctima que haya salido a las 9 de la mañana de su casa porque hubo una coacción de un actor armado, va y declara y regresa a su casa a la 1 de la tarde, igual tiene que ser incluido. O sea, y siempre se incluye. Así, y si el contexto nos da, digamos, que en Bogotá en el 2008 había milicias y demás, o sea, se tiene que incluir. Ya, yo incluí muchísimas así. En efecto, el proceso se centralizó porque estaba habiendo un fraude muy grande, ¿sí? Porque estaba regionalizado y pues sí se ha tratado de estandarizar. El tema de las BACRIM y demás es precisamente porque pues, el gobierno nacional invirtió un gran número de recursos, un tiempo para hacer un proceso de desmovilización, ¿cierto? Y pues ahorita no te va a reconocer un actor que supuestamente ya se desmovilizó. Sin embargo, a raíz de que cerca del 20% de las declaraciones provenían de ciudadanos que manifestaban ser víctimas de esta clase de actores, ya se han, digamos, reformulado un poco esos criterios porque se está reconociendo de que esos grupos nuevamente se están organizando y en ciertas zonas ya se están incluyendo. Uno es como para reforzar lo que acabas de decir, más que por voluntad de la unidad de víctimas, ha sido como por pronunciamientos de la Corte Constitucional. Y ahí yo creo que hay que resaltar como dos pronunciamientos súper importantes, la sentencia C718 del año pasado y la 252. Lo que hace la Corte es llamar la atención, y un auto reciente, hace más o menos 15 días, o 20 días si no estoy mal, salió un auto reciente a propósito del desplazamiento intraurbano por la situación de Medellín, que ya había muchos avances antes de la ley de víctimas y que se retrocedió mucho con la expedición de la ley de víctimas, digamos, en materia de política pública, de atención a población desplazada. Ese era como el primer comentario, como para decir que hay cosas grandes que se han hecho gracias como a la intervención de la Corte. Y lo segundo, como para no dejarlo con el tintero, que creo que las dos lo dijeron y que me pareció súper importante, es cómo ver la ley mucho más allá de los contornos mismos de la ley. Y ver la ley relacionada con, digamos, estrategias económicas y estrategias políticas de más largo alcance. Entonces, ¿cómo lees la ley de víctimas con el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Cómo lees la ley de víctimas con códigos mineros? ¿Cómo lees la ley de víctimas con estrategias, digamos, económicas que se está planteando el gobierno nacional? Y ahí uno puede obtener más respuestas que las que le puede dar la misma ley de víctimas. Creo que es una tarea que tiene que hacer cada uno de ustedes. Yo no soy socióloga, soy abogada, pero creo que es una tarea que tiene que hacer uno. Pero tenemos que hacer juntos. Exactamente. Porque el problema es que por eso la investigación interdisciplinaria es tan importante en estos temas. Porque yo cuando empecé, yo leía la ley y para mí eso no significaba nada, hasta que me junté con abogados y me explicaron cómo era la cosa. Aquí está Clarita que me explicó todo, de la A a la Z. Porque es súper importante que esa mirada jurídica también trabaje el tema. Claro, y desde una mirada jurídica incluso uno puede también ser crítico de la ley misma. Claro, yo ahí tiendo a tener como problemas porque tampoco me puedo sentar, cuando tú haces ese mapa no me puedo sentar en el ala crítica, porque en el ala crítica también están están políticas de extrema derecha, que estaban interesados en el despojo y que esta ley no les sirve. Claro, si uno mira cuál es la estrategia de más largo alcance, bueno, uno también puede tener hipótesis, no voy a lanzar la mía aquí, pero creo que esta hipótesis no está más lanzada hacia la ley no le apuesta a lo que le apostó, digamos, un gobierno de ganaderos o un gobierno feudalista, sino que esta ley le apuesta a otro tipo de estrategias económicas. Y no es una estrategia económica, digamos, estilo de zona de reserva campesina, pero es una estrategia económica que le puede apostar a la macroindustria, a la agroindustria, a la extracción, y a la legalización. Me parece súper duro decirlo, la legalización del despojo, no, yo creería que es a la legalización de las tierras para a futuro concentrar la tierra con carácter de legalidad.
que es distinto a legalizar el despojo. Que creo que los expertos están incurriendo en imprecisiones cuando dicen legalizamos el despojo. No, yo creo que legalizan los predios a los campesinos para en 3 años decirles, ustedes no pueden hacer nada con la tierra, véndanla y concentremos ahora la tierra por otros medios. Con visos de legalidad, que es lo peor. Esa es una parte, pero sí hay otra en la cual, pues si no hay un reclamante, porque está intimidado, no vino a reclamar mis tierras y yo quiero la escritura pública, yo vengo a dar la escritura sobre esto. Están legalizando mis tierras también. También puede suceder. Hay varios escenarios, sí. Era eso. Gracias. Y voy a cerrar simplemente porque preguntaste de otras experiencias y yo pues pienso que lo que hay, una cosa que hay que resaltar es, digamos, el trabajo de las organizaciones de víctimas y las mismas organizaciones sociales, por lo menos aquí, que a pesar de que no hay garantías de no repetición, a pesar de que son amenazados diariamente, que siguen pues corriendo muchos peligros, siguen luchando por hacer sus iniciativas y por salir adelante y por protegerse y demás. Entonces me parece que sí es algo que hay que resaltar en el trabajo de ellos. Y si hay experiencias exitosas a nivel mundial. En la Alemania, cuando digamos, acaba el régimen comunista de la Alemania oriental, hubo un proceso de restitución de tierras importante. En Sudáfrica también hubo otro proceso de restitución de tierras importante. En África ha habido muchos. Pero sí hay una diferencia importante en el caso colombiano y es que el conflicto sigue andando. En Guatemala también hubo un proceso de reparación y hubo distribución de tierras, pero ya había cesado el conflicto. Entonces digamos que sí hay experiencias para aprender y mucho, digamos que gran parte de lo que deberíamos hacer como investigadores públicos también es tratar de rescatar eso. Pero el caso de Colombia es bastante particular también respecto a otros. Pues les agradecemos mucho haber venido. Creo que la discusión sobre, digamos, los que han venido todos estos días a la cátedra van viendo cómo hay discusiones que son paralelas de un tema a otro, y los que vinieron solo hoy pues pueden ver que aquí hay un lugar no solo para la sociología sino para la academia. O sea, acá hay de todo, tenemos estudiantes de varias disciplinas. Y creo que lo que mencionan tanto Paula como Nadia es que este es un problema muy importante, muy acuciante, donde tenemos mucho lugar desde lo que queramos hacer, sea, como dice Nadia, visibilizando, es decir, haciendo nuestra investigación pública a otros registros, que era también lo que decía César Rodríguez la sesión antepasada, usar un lenguaje que no sea ese lenguaje acartonado de la investigación académica, porque ese no lo va a leer nadie. Hacer, por ejemplo, consultorías con organizaciones que tengan una agenda progresista, como en ese caso el PNUD, el informe. Tenemos también un lugar como academia más orgánica, en el sentido de Buraboy, digamos, directamente con organizaciones campesinas, directamente con barrios y sus juntas de acción comunal y sus organizaciones. O tenemos también un lugar desde la política pública, que es un poco lo que hace Paula en su trabajo con el Centro de Memoria Histórica, cómo desde ahí, cómo desde el Estado podemos tener un rol para intervenir y cambiar una realidad, y cómo en ese cambio también generamos dinámicas complejas, porque al visibilizar ciertos temas podemos poner en riesgo ciertas poblaciones. Al trabajar y tomar partido con una organización, podemos pelearnos con la otra mitad del barrio que ya no quiere hablarnos. Y al hacer política pública, un poco recuperando lo que decía David sobre memoria en un contexto que no hay garantías de no repetición, puede ser movilizar una serie de recuerdos y memorias que no tenés capacidad de contener. Pero bueno, la discusión sigue. Los invitamos a la sesión que viene el martes siguiente, no recuerdo el día. Será sobre movimiento social, el rol de la academia y de la sociología pública en particular con movimientos sociales. Es una sesión grabada con una de las sociólogas más prestigiosas de Estados Unidos, Frances Fox Piven.
Frances es una socióloga de unos, no sé, 80 años y estuvo presa hace poco debido al movimiento, a su activismo con el movimiento Occupy Wall Street. Tiene una experiencia bien interesante. Y la sesión siguiente es la sesión de Alfredo Molano, el siguiente martes. Entonces ahí les estaremos avisando a través del mail y del grupo de sociología.